Roma, 5 de junio de 1944. ¿Pero por qué están aclamando al Papa? Yo no he estado para liberarles Roma. No. Pero el rey es Badoglio, si me permite la expresión. Ha salido por patas, mientras usted se ha quedado aquí, cerca de ellos. Acercaos. La gente quiere celebrar con vos. La guerra no ha terminado. En Rusia he visto con mis ojos a cristianos deportados a Siberia y a iglesias convertidas en establos. Si los comunistas ganaran las elecciones, en San Pedro se sentiría en vez del incienso el olor del estiércol. Debemos mantener a los partidos que nos hacen caso, los cristianos socialistas, los monárquicos, los campesinos. Montini, ¿usted qué piensa? Yo creo que el cardenal Tisserand tiene razón, pero según mi criterio, me parece que el cardenal Selvaiani no tiene bastante en cuenta la situación electoral en Italia. No es necesario dispersar el voto de los católicos, pero sí concentrarlo en un único partido. ¿Vuestra democracia cristiana? Es un partido de profesoruchos. Los conozco uno por uno. Tienen fe. Son capaces. Y libres. Y cuando sean lo suficientemente fuertes para no necesitar más de nosotros, ¿quién nos garantizará que serán aún democráticos y cristianos? La Iglesia siempre ha pedido a los hombres que se fíe de ella. Es momento para que también ella se fíe. La Santa Sede apoyará vuestro partido. ¡Hemos conseguido! Enhorabuena. Enhorabuena. Hagamos una foto. Ven, Aldo. Pero esos son siempre Una alianza fascistas. con el movimiento social es el único modo para no tener en Roma un alcalde comunista. ¿El Santo Padre está de acuerdo? Naturalmente. Yo siento el deber de hablarlo con él. El Santo Padre está indispuesto. Me ha pedido que le pregunte como representante de la Secretaría de Estado que informe a los superiores de la democracia cristiana de su propuesta. De acuerdo. Presidente, no podemos aceptar. Hemos ganado solo las elecciones del 46 y del 48. Si ahora nos aliamos con los exfascistas, arruinaremos el partido y el gobierno. Pero si no lo hacemos, podemos perder el apoyo de la Santa Sede. ¿Y usted, don Batista? ¿Qué piensa? Es el secretario del partido honorable de Gasperi. Y él es el que debe decidir, según su conciencia. Decidiré yo, según mi conciencia. Pero el precio de mi decisión la pagaremos entre los dos. Él y yo. ¿Cómo puede don Gasperi rechazar las indicaciones del pontífice? Santidad. En las elecciones que no tienen que ver directamente con la fe ni con la moral, el presidente del Consejo responde solo a su propia conciencia y a los electores que representa. Esto es la democracia. Bien, y así, democráticamente, terminaremos entre los brazos de Stalin. Debemos fiarnos de nuestros fieles, dejándoles libres. Libres.
Libres. La libertad es un gran don, don Batista. Pero además es un gran peso. ¿Estáis seguros de que nuestros fieles están preparados para soportarlo? Ahora podéis iros. Monseñor Montini es un idealista. Me pregunto si a la larga su toma de decisiones nos podría crear algún problema. Eminencia. ¿Me ha hecho llamar? Sí, Monseñor Montini, tengo que darle una buena noticia. Su Santidad ha decidido nombrarle arzobispo y le ha encomendado la diócesis de Milán. Promoveatur ut amoveatur. Que seas ascendido para poder cesarte. Sí, pero tendré que guiar la diócesis de Milán, que es la más grande del mundo. A lo mejor no es un castigo. ¿Recuerdas los pronósticos de De Gasperi? Este es el precio por no haber obedecido al Papa. La democracia cristiana también ha ganado las elecciones sin aliarse con los fascistas. Tu posicionamiento estaba castigado. De todas formas, hace algunos años deseabas ir a Milán, así que te han contentado. Esta es la ironía de la suerte. O de la providencia. Exacto, de la providencia. Porque cualquiera que sea el motivo por el cual te mandan a Milán, estar un poco lejos de Roma te hará mucho bien. Debes ensuciarte las manos. Debes trabajar con las almas, no solo con los documentos. ¿Eres o no eres un cura? Tienes razón, padre Julio. Y ahora arrodíllate y confiésate como se debe. Porque durante un tiempo no nos veremos. Milán, 6 de enero de 1955. Perdone, ¿podríamos abrir el techo del coche? Extraordinaria película, ¿eh? Además, se nota la calidad de la RAI. Bueno, yo no sé, Cristian, vos decime, esto queda todo en familia, no se va a enterar nadie. ¿Hacemos propaganda o pasamos con nuestro invitado? Seguimos, muy bien. Ha aparecido, después de muchos meses de no venir y cumplir con sus tareas y sus obligaciones cristianas, el doctor Eduardo Di Marco, que es nuestro columnista, como ahí en esa número 1, que es un laico católico comprometido con el quehacer de la doctrina social de la Iglesia en el ámbito civil, es el presidente de la Fundación Pensar en la zona capital, y siempre él nos trae una visión de que los curas a lo mejor no tenemos que meternos en eso, pero como laico católico, comprometido en la cuestión política y social, productor agropecuario de la zona de Verónica, en la 3, que igual en Verónica no nos ven, pero preguntarle a Eduardo, sencillamente, don Eduardo Di Marco, ¿cómo ves a la patria? Y yo creo que estamos pasando por un momento de inflexión en la historia argentina. A ver, nuestra generación ha pasado momentos muy complicados. Hemos pasado momentos de hiperinflaciones, hemos pasado momentos de guerras internas y externas, hemos pasado momentos de zozobra institucional, hemos pasado momentos donde los derechos humanos fueron muy complicados en nuestro país. Vulnerados. Muy vulnerados, sin duda.
Y bueno, llegamos a este punto luego de 30 años de democracia, y yo creo que la pregunta que cualquiera, sobre todo los más jóvenes, se podría hacer es, bueno, ¿en qué hemos mejorado? A ver, yo diría esto, ¿por qué me tengo que quedar en el país? ¿Por qué me quiero quedar en el país? Una pregunta que quizás muchos que, como en mi caso, en aquellas épocas tan complicadas de principios de los 70, nos hacíamos. O en, o en los 90. O en los 90. Sí. No, pero, a ver, ¿por qué digo los 70? Porque yo en esa época tenía 16, 17 años. Está viejo. ¿Viste? Sí. Me recibo allá por el año 74 de abogado, me voy a vivir a Europa, a estudiar allá en el año 78. Y cuando, estando allá, pensaba, ¿vuelvo a la Argentina o no vuelvo a la Argentina? Tenía oportunidades de quedarme a trabajar como abogado en Roma. Digo, decidí volver. Decidí volver porque, a pesar de todo lo que por esas épocas todavía vivíamos, yo creo que creía que teníamos un país en el cual había que confiar. Llega el fin de la dictadura militar, comienza la democracia y empezamos a vivir un periodo donde yo ya un poco más grande, con 26, 27 años, empezamos a tener una esperanza nueva. Ahora, pasaron 30 años. Y fíjate lo que vemos en estos días, ¿no? Corrupción sin límites, sí. Un vicepresidente, creo que hoy debe estar todavía en ejercicio de la presidencia, procesado. Para cuando se vea el programa, no, ya está Cristina. Ya está Cristina. Con altísimos niveles de inflación, con una inseguridad enorme, galopante, con un nivel de difusión del narcotráfico y de penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado que jamás hubiéramos imaginado en la Argentina, con índice de desempleo en aumento, con aislamiento internacional, con deuda externa. Bueno, la lista sería larguísima y creo que el programa no está como para que la gente se apago porque esto está muy mal, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? Porque si no, yo ya veo, ¿qué está bien? Yo creo que está muy bien la esperanza de la gente se está dando cuenta, es como que en ese corsi y ricorsi de la historia estamos volviendo en el péndulo hacia un punto intermedio donde mucha gente está tomando conciencia de que no se puede pretender que la política o los políticos hagan las cosas sin nosotros comprometernos en nada. Creo que lo que está bien, entre otras cosas, pues también hay muchas que están bien, pero entre las que están bien en términos de trascendencia es esto, que creo que hay mucha gente que está pensando, acá hay que involucrarse, hay que cambiar, debo ser actor, debo participar, no solamente siendo candidato a en un partido político, en todos, en nuestros ambientes, en nuestros colegios profesionales, en nuestros sindicatos, en el almacén de la esquina, hablando con nuestros vecinos. Es decir, tenemos que darnos cuenta que la historia de nuestra sociedad, en mayor o menor medida, la construimos nosotros. Y que si detectamos algo claramente corrompido o, digamos, separado en la sociedad argentina, que es los valores, que son los valores, la familia, la educación, tenemos que trabajar hasta donde nos llegan nuestras posibilidades para que eso cambie. Y yo tengo la sensación, yo recuerdo, como te decía recién, mis años de 16, 17, 18 años, todos teníamos un fervor, un idealismo por la participación en la política fenomenal. Luego eso se fue aplacando, se fue neutralizando, y me da la sensación que hay un sector importante de los jóvenes que se están dando cuenta de que hay que volver a involucrarse, y también gente no tan joven, de nuestra generación y más grandes aún, que son conscientes de que se nos han pasado 30 años de democracia y hoy estamos discutiendo y viviendo esta zozobra. Sí. Algo tenemos que hacer. Eso está bueno, yo creo que la gente no está adormecida del todo. Eso que está bueno te sonó muy vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Viste, hay muletillas que se pegan, ¿no? Hay muletillas que se pegan, es cierto. Pero sí, no, yo creo que hay esperanza de que esto realmente cambie. Yo personalmente creo que hay que involucrarse, yo lo estoy haciendo definitivamente. Sí. Creo que lo he hecho desde aquellos 16, 17 años, ¿no? De una manera o de otra. Insisto, no necesariamente, vos sabés que yo lo he hecho sin participar en política, sí. Es decir,
he desarrollado algunas actividades en mi vida que tienen que ver con esto sin haber sido necesariamente político partidario. La Catedral de la Plata, la Fundación Figueroa Sala, un montón de cosas. Un montón de cosas. Negro, como ya vino Chinda, vino nuestra columnista clínica, ¿te animamos la semana que viene a traerme, la semana que viene puedes venir? ¿Jueves? Traerme 3 cosas buenas que hayan cambiado en estos 30 años de gobierno, además de la democracia de por sí. 3 cosas buenas que hay que conservar y 3 cosas que hay que cambiar. Sí, perfectamente, sí las hay. Don Di Marco. Gracias. Gracias por todo. Ya está. ¿Seguimos nomás? Bueno. Pero acá, entonces, don Cristian. Bueno, ¿cómo te va? Hablando de campo ahí con el doctor. Fíjate la bendición que hicimos de los gauchos que se fueron peregrinando a Luján. Ahí, Cristian, las fotos ayer en la Montonera. Eso, grande lo de la Montonera. Mirá qué maravilla. La patria gaucha, de la que vos hablás, padre, siempre. ¿Ese sacerdote gordo quién es? Un servidor ahí, con sotana, roquete, como corresponde, con estola, con todos los ornamentos. Así que un abrazo grande para los muchachos que tienen este fin de semana ahí en Luján la peregrinación. Y la agarra agua como siempre. ¿La agarra agua? La agarra agua, sí. Bueno. Y también un homenaje, vamos con la Virgen del Rosario de San Nicolás, Cristian. Ahí vamos a pasar quizá un poquitito, así hay tiempo para Chinda. Del himno de la Virgen del Rosario de San Nicolás en estos 31 años maravillosos que comparte con nosotros. Ruega por nosotros, dulce Madre nuestra, Virgen del Rosario de San Nicolás. Salve Madre de la Iglesia, oh corazón de María, Dios Padre quiso engendrarte con santa sabiduría. Ruega por nosotros, dulce Madre nuestra, Virgen del Rosario de San Nicolás. Eres faro de esperanza de quien busca cada día encontrar en ti la estrella para caminar su vida. Ruega por nosotros, dulce Madre nuestra, Virgen del Rosario de San Nicolás. Eres tú la Inmaculada, llena de gracia divina, y a tus hijos pecadores vida y perdón comunica. ¡Qué belleza! Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario de San Nicolás, que protege a la familia. Y lo pedimos especialmente en estos días en que está por comenzar en Roma el sínodo, o sea, una reunión de varios obispos del mundo, de varios teólogos, expertos sobre la familia, la única familia posible, constituida sobre la base de un varón y una mujer, naturalmente concebidos como tales, unidas en Cristo para toda la vida. A rezar mucho por la familia en estos días del sínodo, y ya pasamos a la doctora Chinda que está llegando. Vamos a escuchar por la radio, por la televisión, un montón de disparates, un montón de enemigos de la Iglesia, incluso alguna gente interesada en querer que la Iglesia cambie lo que no puede cambiar, porque está establecido por la Biblia y por Jesucristo sobre el matrimonio y la familia. Pues bien, no hay que hacer caso de lo que digan los diarios, la televisión ni los medios. Hay que hacer caso únicamente a los documentos oficiales de la Iglesia Católica, que son ni más ni menos que la Biblia católica, por supuesto, y el catecismo de la Iglesia Católica. No va a haber que esperar cambios revolucionarios, ni contra la naturaleza, ni nada que se le parezca. Eso sí, siempre atentos a las indicaciones del Papa y de los obispos para defender y fortalecer el matrimonio y la familia. Don Cristian, cada día mejor. Gracias por todo. Doctora, usted me preguntó recién qué eco tenía su programa sobre las vacunas de la semana pasada. Estamos todos procesados.
No, mentira. Pero a mí ahí me queda picando. Yo no sé si preparaste algo. Porque... ¿Por qué no vacunar? Si todas las enfermedades y las pestes que había antes, poliomielitis y todas esas cosas, ¿no se curaron la viruela con las vacunas? Por supuesto que no. A ver, decirlo de vuelta. Claro, por supuesto que no. Por supuesto que no. Justamente recientemente la Universidad de Columbia y muchas otras, pero me refiero a ese estudio, ha hecho un estudio estadístico. Estados Unidos tiene grandes estadísticas y perfectas de las curvas de las epidemias, sarampión, poliomielitis, como vos decís. Sí. Todas las epidemias en la historia tienen un origen, un pico máximo y una declinación. En el caso de la epidemia de polio, cuando esta estaba declinando en el tramo final de su caída, aparece la vacuna de polio. ¿Y vos decís que no es que no vuelve por Mirá, la vacuna? Acaba de salir un estudio grandísimo, también de la Universidad de Harvard. Yo quiero que, no sé si los televidentes tienen manera de comunicarse al canal, pero si me piden... Es grabado. Bueno, si piden los estudios, las referencias, yo no quiero hacer pesado, pero estoy permanente, ratito mío, no quiero llenarlo de datos, ¿no es cierto? Pero todo esto que digo está fundamentado en estudios científicos. Hace 20 años que me dedico a esto. Las epidemias todas en toda la historia tienen una causa que está en la forma de vida, siempre. Una alteración en el orden, querido por Dios, en el orden biológico y el orden natural. Las grandes epidemias, por ejemplo, del siglo XII... La peste negra. La peste negra, siglo XIII, 1360, Sí. siglo XIV, tienen siempre un origen. Fíjate qué curioso, por supuesto seguramente nos van a procesar, pero a Santa Catalina de Siena, ustedes han leído lo que le dice el Señor. Esto ya es una cosa de fe para todos los televidentes. Para los que tienen fe. Que tienen fe. Los que no tienen fe, pongan un ratito... claro, exactamente. Stop. Pónganlo a Mauro un ratito y después vuelve. Santa Catalina de Siena, ya por los años 1300 y pico, era una santa extraordinaria, tenía una fe impresionante, vestía el hábito terciario dominico y el Señor parece que lo veía siempre cuando ella caminaba por el jardín y le avisó y le enseñó muchísimas cosas. Es una santa que, no habiendo sido letrada, escribió bellezas. ¿Es doctora? Es doctora. Y además aconsejó a los papas. Era el momento en que el papa había tenido que escapar por razones políticas, estaba en Aviñón, en Francia, y ella lo hizo volver al Papa a Roma. Aconsejó Mi a dulce obispos, Jesús en la tierra. Mi dulce Jesús en la tierra, sí, decía Santa Catalina, y en sus diálogos con el Señor se le aparece y le dice que iba a castigar a Europa porque él consideraba una ofensa a su sagrado nombre la homosexualidad y que le dolía tremendamente esa falta. Él la consideraba una falta, así lo dice Santa Catalina. Yo no quiero ofender a nadie, quiero narrar un hecho histórico de la historia de la Iglesia. Así lo escribe Santa Catalina, que el Señor le dice que eso ofende mucho su corazón y mucho más cuando lo comenten sus amados hijos los sacerdotes. Y que en ese momento se había... Palo para nosotros, para que vean, expandido tanto. Además, fíjate lo que dice el demonio. Le dice el Señor a Santa Catalina que el demonio lo instiga, pero lo rechaza su propia naturaleza angélica y no lo mira. Eso está en los escritos de Santa Catalina. Estoy haciendo una referencia histórica. Dale, pasemos la vacuna de vuelta porque Esperá. estoy escuchando la sirena. Y en ese momento el Señor le dice que iba a mandar un gran castigo. Está escrito en los escritos de Santa Catalina a Europa y 6 años después es la peste negra. Esa peste negra no se sabe qué es. Exterminó. No, eso es la peste bubónica. Qué bruto que es este cura. Pero bueno, no importa, lo perdonamos. Es lo que hay. Bueno, entonces la peste negra no se supo nunca qué es. Los europeos le echaban la culpa a los asiáticos a los europeos. Lo cierto es que era rapidísima en su evolución. Tardaba 3 o 4 días en morir la persona y exterminó 4/5 partes de Europa. Es verdad. Tanto es así que en Inglaterra había sido colonizada en el siglo IX por los franceses, por Guillermo el Conquistador, y se hablaba francés. Murieron los padres, todos, y quedaron los chiquitos en manos de las nodrizas que eran del campo y hablaban el idioma sajón. Del ángulo inglés, del ángulo de Inglaterra, angle, de ahí viene inglés, y ellas no sabían hablar el francés. Entonces los chiquitos crecieron con el lenguaje de sus nodrizas y se cambió el idioma, hasta ese extremo. Eso referente a lo que me preguntás de la peste negra. Cuando queden 3 minutos para Padre Nuestro de María y Gloria, avísame así y yo la corto chinda. Dale. Ok. Entonces, en
En cuanto vos mencionaste la peste bubónica, por supuesto la razón, hay un alemán que se llama Van der Merck que escribe El cuerpo humano hace ya muchos años, como 50, analizando la historia del cuerpo humano y de la enfermedad a lo largo de la historia y las causales de la enfermedad. En ese caso, en lo que se llamó peste bubónica transmitida efectivamente por las ratas, por supuesto que la razón era el hacinamiento, la falta de luz y de agua, los castillos eran cerrados, sobre todo en este caso de ventilación y de limpieza y de agua. Pensá que los castillos estaban asentados en el continente, no cercanos a los ríos, y las razones bélicas hacían que estuvieran cerrados y que todo el pueblo con sus animales se alojara dentro de esos castillos enormes que eran fortalezas cuando había invasiones extrañas. Vikingos. Que eran mis ancestros, sí, pero malísimos, que saqueaban las costas. Igual Bueno, que Chinda, malísimos. bueno, esa razón de falta de higiene, como hoy, las ratas transmiten todas las enfermedades. Entonces, cuando se subsana eso, y uno de los grandes subsanadores fue varios siglos antes San Benito de Nurcia. Fíjense que en los conventos benedictinos, San Benito es en el siglo V, sí. Aparece... 480. 480. Entonces él inventa la vida en comunidad, porque hasta ese momento los sabios, los sacerdotes que meditaban y contemplaban, vivían solitarios, anacoretas, eran ermitaños, solos, y San Benito hace la experiencia de el vivir en monasterio, en comunidad, para gloria de Dios. Y la primera vez fracasa, porque los seres humanos nos peleamos siempre, pero finalmente en Montecassino hace su convento, la abadía, y hace las primeras normas de medicina higiénica. Donde entra el sol, no entra el médico. Decía San Benito, tenemos que ser pobres, pero nada tiene que estar roto ni sucio. La higiene. Abre las ventanas a las 5 de la mañana, hace la limpieza del convento y al atardecer cierra esas ventanas. Los enfermos de peste entraban allí, jamás se contagió la peste dentro de un convento benedictino. Y esa distribución que él crea del claustro, ¿no es cierto? Cualquier convento tiene adentro un jardín. Entonces las habitaciones airean hacia adentro del jardín y hacia afuera. Esa es la circulación de aire que permite la renovación del aire y la expulsión de los gérmenes. Entonces, por supuesto hay un orden biológico que es San Benito. Tenemos que ser pobres, pero nada tiene que estar roto ni sucio. Esa higiene permanente es la verdadera prevención de las enfermedades infecciosas. La segunda prevención es la comida. Y la tercera prevención es el afecto. El bebé, el niño, necesita del afecto como del pan que come. Esa es la verdadera prevención. Si nuestros gobiernos gastaran millones de pesos fomentando que los niños coman en su casa con su mamá y su papá, que su papá tenga un trabajo digno y que su mamá pueda darles el pecho 2 o 3 años a sus chiquitos, por lo menos 2, y alimentarse sanamente, pobremente, pero con lo necesario en su casa, en vez de gastar millones en vacunas, en comedores, en deshacer la familia, en fomentar un sexo libre, que es la causa última de las grandes enfermedades. Cuando yo me recibí había 4 enfermedades venéreas. Ahora, hace pocos años hay más de 32 enfermedades. Creo que ya hay muchas más. Doctora, nos vemos en Buquebús. Recemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A la mamá de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al Dios verdadero, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, casas, trabajos, pueblos y ciudades.
sobre toda la patria y permanezca para siempre. Amén. Gente, gracias por la paciencia. La semana que viene transmitimos desde la República Oriental del Uruguay. Hasta luego. Virgen morenita, Santa Inmaculada, Virgen morenita, Señora del lugar. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa ser una provincia comprometida en la lucha contra la inseguridad. Activa es Buenos Aires, que a pesar de sus 60.000 policías y gracias a sus 30 escuelas descentralizadas, está llamando al mayor reclutamiento de la historia. Activa es haber creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios, que junto a las policías locales hacen que el operativo Sol llegue a toda la provincia los 12 meses del año. Activa es haber llevado a cabo más de 150.000 procedimientos antidroga y decomisado 65.000 armas. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete.